Hoy hablaremos sobre la discopatía lumbar. Empezando pues por la anatomía, vamos a encontrar que la columna vertebral, la espina dorsal o el raquis es una compleja estructura cartilaginosa u ósea articulada y resistente en forma de tallo longitudinal que constituye la parte posterior del esqueleto axial y que protege la médula espinal. Los seres humanos pues cuentan con 33 vértebras durante la niñez y 26 en la adultez, debido pues a que las vértebras de la región sacrocoxial y el coxis se unen formando un hueso cada uno. Entonces estas se van a dividir en región cervical, que constituye 7 vértebras de C1 a C7, región dorsal o torácica, que son 12 vértebras de T1 a T12, y región lumbar, que son 5 vértebras que va de L1 a L5, y sacroaxial, que son 5 vértebras que van de C1 a S5. Entonces, como podemos observar, las vértebras de la región lumbar, las 5 vértebras, tienen una estructura muy robusta debido al gran peso que tienen que soportar por parte del resto de las vértebras proximales. También permiten un grado significativo de flexión y extensión, además pues, de flexión lateral y un pequeño rango de rotación. El lumbar es el de mayor movilidad en la columna, y también vamos a ver que los discos entre las vértebras construyen lo que es la lordosis lumbar, que es la tercera curva fisiológica de la columna. Entonces cada vértebra se encuentra apilada sobre la otra. Entre cada vértebra hay una especie de almohada gelatinosa llamada pues lo que es el disco invertebral. Entonces pues el disco invertebral lo que hace es que es una especie de almohadilla que permite ligeros movimientos de las vértebras y así actúa como un ligamento que las mantiene juntas. Entonces el disco pues está conformado por lo que es el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Entonces el núcleo pulposo es la parte central de tipo gelatinosa que absorbe fuerzas de compresión entre las vértebras, mientras que el anillo fibroso está formado por un anillo externo de colágeno que rodea una zona más amplia de fibrocartílago, de forma que limita la rotación entre las vértebras. Bueno, las vértebras y los discos se mantienen unidos por lo que son grupos de ligamentos. Los ligamentos conectan los huesos entre sí, mientras que los tendones conectan los músculos a hueso. En la columna, los tendones lo que hacen es conectan los músculos a través de las vértebras, y los ligamentos y los tendones lo que hacen es que ayudan a estabilizar la columna y proteger contra el movimiento excesivo en cualquier dirección. En cuanto a las articulaciones, en la columna van a ser las articulaciones facetarias, que se han descrito como similares a un dedo y que unen las vértebras. Estas se ubican en lo que es la zona posterior de la columna. Además, estas articulaciones lo que hacen es que ayuda a hacer flexible la columna. Viendo ya en el centro de la columna vertebral hay un agujero vertical llamado canal espinal, que contiene la médula espinal, y los huesos que crean el canal espinal lo que hacen es que sirven como un blindaje que ayuda a proteger la médula espinal de las lesiones. Las pequeñas raíces nerviosas se ramifican lo que es hacia afuera de la médula espinal a través de los espacios entre cada vértebra y se extiende por todo el cuerpo. Pasando a la definición, pues se define es como una enfermedad que afecta a lo que es el disco intervertebral, que se encuentra formado por una sustancia gelatinosa llamada núcleo pulposo, además de un anillo fibroso. Entonces se encuentra entre cada vértebra y su fusión es proporcional a la amortiguación de la columna vertebral. En la discopatía lo que sucede es que hay una destructuración del disco lumbar y el disco inicialmente pierde lo que es el agua y la capacidad de amortiguar la carga, por lo que tiende a aplastarse y a hacer prominencia. Entonces se considera como primera causa de consulta por dolor musculoesquelético en primer nivel de atención, siendo pues responsable de la mayoría de las incapacidades laborales a nivel mundial. Pasando a la etiología, vamos a encontrar pues de que la discopatía no tiene causas conocidas, pero sí predisposición genética y factores de riesgo detonantes que la terminan generando. Entre estas pues van a estar la realización de trabajos pesados que terminan en sobrecarga de la columna, también una mala condición física de la persona, ya sea sobrepeso o obesidad, y el hábito del tabaquismo, que causa muchos otros problemas, entre otros trastornos de discopatía lumbar. Bueno, empezando con la fisiopatología de la enfermedad, entonces vamos a ver que tiene 3 periodos a lo largo de la vida. Una fase inicial que ocurre entre la adolescencia y el adulto joven. También va a haber una segunda fase de estado que va en el adulto y una fase tardía que ocurre en las personas ancianas. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la discopatía lumbar, vamos a ver que es un proceso que se inicia al disminuir la actividad metabólica de estas células discales, es decir, la disminución de la síntesis de macromoléculas del núcleo y alteración de las fibras del ánulo. Entonces, en una fase inicial, la pérdida de la turgencia del núcleo abomba el anillo, que permite un desplazamiento en cuanto a las fibras externas que son presionadas por el núcleo pulposo. Esto hace que se desplace este anillo durante los movimientos. En un segundo periodo, en una fase intermedia que ocurre entre los 20 y 60 años, las fibras se abomban y pueden estar sometidas a la presión del núcleo, por lo que comienzan a fisurarse. Entonces, a través de estas fisuras,
emigran fragmentos del núcleo pulposo y eso es lo que se conoce como una protrusión. Y si la fisura es mayor y el contenido sale y fuera completamente, es lo que se conoce como un prolapso o una hernia. Entonces la irritación de las fibras nerviosas es la que va a dar esta sintomatología que refiere el paciente. Los cambios en el núcleo pulposo con la pérdida de turgencia y el aplastamiento de los ánulos producen una inestabilidad. El núcleo pulposo se fragmenta y cavita de forma progresiva. Entonces, esta inestabilidad produce una tracción sobre el ligamento longitudinal anterior que me va a traccionar el borde vertebral y aparecen los osteofitos que dan los síntomas en cuanto se invaden al canal medular y eso se conocen también como picos del loro. Las articulaciones posteriores pueden desarrollar con los años una artrosis en estos pacientes. En la tercera fase, que es la que ocurre en los pacientes ancianos por encima de 60 años, el disco se fibrosa completamente y estos osteofitos pueden llegar a fusionarse y los segmentos vertebrales van a perder movilidad. Entonces va a haber una rigidez confortable de la columna senescente. Entonces el paciente no va a tener la misma movilidad y los ángulos de movimiento disminuyen. Los síntomas de estas edades provienen entonces de la artrosis que tiene este arco posterior de la columna lumbar. Hay lo conocido como el síndrome lumbar, que es el motivo de consulta más frecuente de dolor musculoesquelético a nivel ambulatorio, que ocurre generalmente en pacientes hombres entre los 40 y 50 años. Como les digo, el 70% son hombres de esos pacientes y el 50% de ellos tienen riesgo o han tenido un trabajo laboral con cargas de peso. Entonces, este dolor va a ser localizado, puede ser agudo o crónico. Él es José Ramírez, tiene 43 años y labora como cotero desde hace 5 años en Cenabastos, en un horario de 3 a 11 de la mañana de lunes a domingo. Descansando solo martes desde hace 3 meses, ha presentado un fuerte dolor lumbar que le impide realizar su trabajo. Bueno, este paciente es un paciente masculino de 40 años de edad, quien labora en Cenabastos como cotero, trabaja desde hace 5 años en un horario de aproximadamente 3 a.m. hasta las 12 del mediodía, aproximadamente labora más de 8 horas al día. Todos los días se va caminando desde su casa, el barrio aeropuerto, hasta su lugar de trabajo. Como antecedentes, pues un paciente sin enfermedad de base, sus padres fallecieron a una edad temprana, es consumidor diario de alcohol, fumador diario de aproximadamente 2 cajetillas y no tiene ningún antecedente de hospitalización ni quirúrgico. Al examen físico ocupacional enfocado en la patología de este paciente, iniciamos con la inspección y valoración de la columna vertebral. Valoraremos si hay alguna asimetría en el alineamiento de sus vértebras, como una escoliosis. Observamos también la altura de los hombros, las crestas ilíacas. Observaremos si hay alguna cicatriz o mancha. Debemos palpar los procesos espinosos, los espacios vertebrales. Palpamos si hay alguna masa o dolor a la palpación. Le pedimos al paciente que camine para valorar su marcha. Posteriormente, que realice movimientos de flexión, extensión, rotación y lateralización. Valoramos que alcance los rangos de movimiento en flexión, que deben ser 40 grados, extensión en 15, lateralización en 30 y rotación en 45. En cuanto a las pruebas semiológicas específicas para valorar el origen del trastorno lumbar de este paciente, que según las características del dolor parece una inestabilidad de la columna lumbar o movilización de los fragmentos discales, vamos a realizar las siguientes 3 maniobras. En cuanto a la prueba de la CG o el signo de la CG, nos permite evaluar si el paciente, si el origen de esta lumbalgia es una hernia discal, específicamente normalmente ubicada en el E5. Entonces, con el paciente en decúbito supino, acostado en la camilla, vamos a extender la pierna del paciente y aproximadamente entre los 30 y 70 grados el paciente va a manifestar dolor, haciendo un signo de la CG positivo. Esto nos indica que posiblemente haya una hernia discal a nivel de L5 y esta sea la causa de la posible lumbalgia. Continuamos con la prueba de Knapziger. Esta prueba está diseñada para aumentar la presión dentro del canal neural. Entonces, al empezar le pedimos al paciente que señale dónde le duele. La parte de acá. Aquí en parte la zona lumbar. Después vamos a presionar suavemente las yugulares aproximadamente durante 10 segundos hasta que empecemos a notar que el paciente se pone rojo y le pedimos al paciente que tosa, por favor. No sé. Y podemos ver cómo el paciente le duele a toser. Eso indica que hay un dolor que presume una posible patología intratecal por una hernia. Por último, la maniobra de Valsalva, le pedimos al paciente que se le sospecha hernia
de disco, que haga por favor, no sé, fuerza como si fuera a hacer popó, como si fuera a defecar. Por favor. Uy, doctor, me dolió. Y vemos que al paciente le duele. Eso es por un aumento de la presión intratecal, lo que indica posible herniación discal. Entre otros, que de examen físico le podemos realizar al paciente con sospecha de hernia discal o de una discopatía, podemos ver que en el examen físico los signos de reflejos, como el reflejo patelar, puede estar disminuidos. En cuanto a los paraclínicos para este paciente con discopatía lumbar, pensamos en ordenar principalmente pruebas inmunológicas como radiografía simple de columna en forma AP y lateral, cuadro hemático, bioquímica sanguínea. Si podríamos sospechar de una patología reumatoide, hacemos laboratorios específicos. Teniendo en cuenta siempre otros diagnósticos diferenciales como la osteoartritis, aunque es muy joven para ello, pensamos en una espondilolitis anquilosante, traumatismos, infección o cálculos renales y hasta alguna patología prostática e incluso metabólica.